La enseñanza del conocimiento secreto. Una de las enseñanzas más controvertidas prohibidas de la Biblia proviene de los escritos gnósticos, en particular del Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto afirma que la salvación no llega a través de rituales, sacerdotes o incluso la crucifixión, sino mediante la iluminación interior, al descubrir la chispa divina que ya existe dentro de cada persona. En esta enseñanza radical, Jesús no es retratado como un salvador distante, sino como un guía que señala el camino hacia el interior, diciendo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Una idea así socavaba directamente la autoridad de la iglesia primitiva, porque sugería que los individuos podían acceder a Dios sin la jerarquía de obispos y concilios. Para los poderosos esto era inaceptable. El conocimiento o gnosis se consideraba peligroso si estaba al alcance de todos, por lo que estos escritos fueron enterrados, condenados y etiquetados como herejía. Sin embargo, su mensaje aún susurra a lo largo de la historia, que Dios podría estar más cerca de lo que pensamos, oculto no en grandes catedrales, sino en las silenciosas cámaras de nuestro corazón, donde ninguna institución tiene control. También nos desafía hoy al preguntarnos si la fe se trata de obediencia ciega o de despertar a una verdad interior que nunca debió ser ocultada. La visión gnóstica replantea todo el viaje espiritual como un descubrimiento en lugar de una sumisión, convirtiéndola en una de las ideas más provocadoras y perdurables que jamás se eliminaron del canon bíblico: la enseñanza de lo divino femenino. Otra enseñanza prohibida que sacudió los cimientos de la iglesia primitiva fue el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. En este texto ella no es simplemente una seguidora, sino una líder, una maestra que recibe visiones y sabiduría directamente de Jesús. La parte controvertida: ella es representada como alguien que comprende las verdades espirituales mejor que muchos de los discípulos varones. Y de hecho, Pedro cuestiona abiertamente por qué Jesús le revelaría tanto a ella. El Evangelio de María presenta una visión radical de la autoridad espiritual, donde las mujeres podían estar a la par de los hombres e incluso superarlos en comprensión. Para una iglesia patriarcal que estaba solidificando su estructura en los primeros siglos, esta era una idea peligrosa. Para preservar la dominación masculina en el liderazgo, este texto fue suprimido y la imagen de María Magdalena fue transformada en la de una pecadora arrepentida en lugar de una líder espiritual. Sin embargo, su evangelio todavía nos desafía hoy en día. ¿Y si la iglesia primitiva silenció precisamente la voz a la que Jesús confió sus enseñanzas más profundas? Las implicaciones van más allá de la historia. Si las voces de las mujeres no hubieran sido silenciadas, el cristianismo mismo podría verse profundamente diferente, más equilibrado y más inclusivo que la versión que heredamos. Su evangelio permanece como un testimonio perdido de la posibilidad de que las mujeres estaban destinadas no solo a ser seguidoras, sino también maestras y líderes que moldean la fe misma. La enseñanza de la reencarnación. Una de las ideas más controvertidas insinuadas en los primeros escritos es el concepto de la reencarnación. Aunque el libro de Enoc no trata explícitamente sobre la reencarnación, contiene temas de almas que regresan, ciclos de juicio y orden cósmico que influyeron en pensadores como Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva. Orígenes especuló que las almas podrían preexistir y pasar por diferentes etapas, aprendiendo y creciendo hacia la perfección. Una enseñanza así, de ser aceptada, alteraría radicalmente la comprensión cristiana del pecado, la salvación y la eternidad. Significaría que la vida no es una sola prueba que termina en el cielo o el infierno, sino un viaje de muchas vidas en el que cada alma se acerca más a Dios. Para la iglesia institucional, que dependía de la urgencia de una sola vida para la conversión y la obediencia, la reencarnación resultaba demasiado desestabilizadora. Amenazaba con eliminar el miedo como motivador y lo reemplazaba por la paciencia espiritual. Para el siglo VI, en el Segundo Concilio de Constantinopla, las enseñanzas sobre la reencarnación fueron oficialmente condenadas y eliminadas, consolidando la visión de una sola vida que la mayoría de los cristianos sostiene hoy en día. La pérdida de esta idea también cerró la puerta a una visión del mundo más compasiva, una que ofrecía oportunidades repetidas para crecer en lugar de un juicio final sin segunda oportunidad. Al prohibir la reencarnación,
La Iglesia cerró la puerta a una visión de Dios como infinitamente paciente, permitiendo al alma incontables oportunidades para madurar y regresar a casa. La enseñanza de la rebelión cósmica. El libro de Enoc fue uno de los textos judíos más leídos antes de ser excluido del canon bíblico. Su enseñanza más controvertida, la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una raza de gigantes llamados los Nefilim. Estos ángeles también revelaron conocimientos prohibidos a los humanos, secretos sobre la guerra, la hechicería, la astrología e incluso los cosméticos. La idea de que seres celestiales pudieran corromper a la humanidad y transmitir conocimientos secretos era profundamente inquietante y presentaba a los ángeles de una manera mucho menos favorable de lo que la Iglesia deseaba. Esta enseñanza describía una rebelión cósmica, un enfrentamiento entre el orden divino y la corrupción angélica, y sugería que el mal no era solo un problema humano, sino también uno celestial. Prohibir el libro de Enoc permitió a la Iglesia mantener a los ángeles como siervos puramente leales a Dios, en lugar de seres capaces de pecar y seducir. Sin embargo, los ecos de su historia persisten en el libro del Génesis y en el Nuevo Testamento, donde las referencias a gigantes y espíritus en prisión siguen desconcertando a los estudiosos. La controversia perdura porque presenta el mal como algo más que la desobediencia en la tierra. Sugiere que los propios cielos tienen grietas que se extienden a lo largo de la historia humana. Este cambio radical de perspectiva hizo que el libro fuera demasiado peligroso para ser canonizado, pero demasiado intrigante como para ser olvidado. La enseñanza de la salvación universal. El Apocalipsis de Pedro estuvo junto al Apocalipsis como un texto apocalíptico popular, pero sus enseñanzas resultaron demasiado controvertidas. Aunque describe imágenes vívidas del cielo y el infierno, la parte impactante viene después. Sugiere que incluso los condenados en el infierno podrían recibir misericordia y ser liberados. Esta enseñanza de la salvación universal socavaba el temor eterno al infierno que motivaba tanta obediencia religiosa. Si el amor de Dios podía llegar incluso a las profundidades del castigo, entonces el miedo perdía su poder y la esperanza se extendía más allá de la tumba. La idea de que el infierno pudiera estar vacío algún día era intolerable para los líderes de la Iglesia, quienes dependían de la doctrina del castigo eterno para imponer la moralidad. Al eliminar este texto, mantuvieron la aterradora finalidad del fuego del infierno. Sin embargo, el Apocalipsis de Pedro nos recuerda una visión más radical de la misericordia, una en la que el perdón de Dios no tiene límites. Un concepto así sigue rondando los debates teológicos hoy en día, ya que algunos creyentes se preguntan si el amor divino podría realmente permitir un tormento eterno sin fin, o si el capítulo final de la historia podría ser la reconciliación en lugar de la destrucción. El texto prohibido revela una visión de la salvación que va más allá del miedo, atreviéndose a imaginar a un Dios cuya misericordia ni siquiera el infierno puede contener. La enseñanza de un Jesús humano. Quizás uno de los textos prohibidos más impactantes es el Evangelio de Judas. En este relato, Judas no es el traidor definitivo, sino el discípulo más leal, el elegido para llevar a cabo la tarea más difícil, permitiendo el sacrificio de Jesús al entregarlo. Pero aún más controvertida es su representación de Jesús. Se le describe menos como una figura divina que muere por los pecados y más como un maestro atrapado en un mundo material defectuoso, anhelando liberar su verdadero ser espiritual. Esta enseñanza despoja la comprensión tradicional de la crucifixión como el plan perfecto de Dios y la replantea como un drama cósmico donde el propio mundo material está corrompido. Para la Iglesia, esto era peligroso porque socavaba la narrativa central de la redención a través de la cruz. Si la muerte de Jesús no era un triunfo, sino una necesidad para escapar del reino material roto, entonces toda la base teológica de la Iglesia se tambaleaba. El Evangelio de Judas fue suprimido y oculto durante siglos, resurgiendo solo en la era moderna para desafiar todo lo que creíamos saber sobre la traición y la salvación. No solo nos obliga a replantearnos el papel de Judas, sino también a cuestionar si la historia de Jesús puede tener capas de significado que van más allá de la doctrina tradicional.
El texto inquieta al presentar una versión de la fe donde el sufrimiento no es gloria, sino escape, dejándonos preguntarnos cuánto de la historia que damos por sentado fue moldeado por decisiones de poder y no por la verdad misma. La enseñanza de los múltiples cielos. El Apocalipsis de Pablo ofrecía una visión del más allá que incluía no solo el cielo y el infierno, sino múltiples niveles de cielo, cada uno con sus propios misterios. En esta visión, Pablo es llevado en un viaje donde presencia almas en diferentes etapas, algunas sufriendo, otras regocijándose y otras aún esperando. La parte controvertida era que la salvación parecía mucho más compleja que el simple binario de cielo o infierno. En cambio, las personas podían estar en estados de purificación, progreso o incluso en condiciones intermedias. Esta enseñanza sugería un universo más matizado y estratificado, uno que socavaba las categorías rígidas que la Iglesia buscaba mantener. Para los líderes que querían un mensaje sencillo, cree y ve al cielo, o rechaza y ve al infierno, la visión de Pablo era demasiado confusa, demasiado ambigua y demasiado abierta. Al prohibir el texto, mantenían la narrativa limpia y precisa, pero el Apocalipsis de Pablo permanece como un recordatorio de que la imaginación temprana sobre la vida después de la muerte era mucho más diversa que las doctrinas transmitidas hoy en día. Sugiere que el viaje del alma podría ser continuo, complejo y mucho más personal que las divisiones tajantes que la Iglesia ha insistido en mantener durante siglos. Los cielos estratificados presentan la salvación como un proceso más que como un destino, ampliando el horizonte de esperanza más allá del dogma rígido, la enseñanza de la igualdad en la creación. Otro texto prohibido, el Evangelio de los egipcios, contiene enseñanzas sobre la creación de la humanidad que resultaron sumamente controvertidas. Desafía la idea de una jerarquía estricta entre hombres y mujeres, sugiriendo que al principio ambos fueron creados iguales y que la verdadera salvación implica restaurar esa unidad original. Algunos pasajes incluso muestran a Jesús enseñando que la perfección espiritual se alcanza cuando el hombre y la mujer se convierten en uno solo. Para un mundo construido sobre el patriarcado, donde los hombres gobernaban tanto en la sociedad como en la iglesia, esta enseñanza era impensable. Si hombres y mujeres eran iguales en autoridad espiritual, entonces toda la estructura de poder se derrumbaba. Al silenciar el Evangelio de los egipcios, la Iglesia mantuvo la jerarquía de género y reforzó la imagen de la mujer como subordinada. Sin embargo, en los fragmentos que quedan, vislumbramos una visión de la creación donde la igualdad, y no la dominación, era el diseño de Dios. Esto también nos obliga a preguntarnos cómo habría sido la fe si la igualdad se hubiera respetado desde el principio. Quizás un movimiento moldeado menos por la dominación y más por la mutualidad, la compasión y el liderazgo compartido. Esta enseñanza sigue siendo un desafío para la fe moderna, preguntando si el plan divino alguna vez fue separar o siempre fue unir. La enseñanza del poder oculto. Los Hechos de Pablo y Tecla es otra historia prohibida que contiene enseñanzas controvertidas sobre la autoridad y la devoción. Tecla, una joven, elige seguir a Pablo, rechazando el matrimonio y las expectativas sociales. Ella predica, se bautiza a sí misma y realiza actos de valentía y desafío. La parte más controvertida era que la historia de Tecla mostraba a las mujeres como capaces de enseñar, liderar e incluso realizar sacramentos, roles reservados para los hombres en la iglesia en desarrollo. El texto era ampliamente apreciado entre los primeros cristianos, especialmente por las mujeres que se veían reflejadas en el valor de Tecla, pero para los líderes que intentaban consolidar un liderazgo exclusivamente masculino, era una amenaza. Prohibir los hechos de Pablo y Tecla eliminó un modelo peligroso de empoderamiento femenino, pero los ecos de la historia de Tecla continuaron inspirando una devoción clandestina durante siglos. Esto revela que incluso en los primeros días del cristianismo existían comunidades donde las mujeres tenían autoridad y sus voces se escuchaban, a pesar de los intentos de silenciarlas, dejando un legado de resistencia que aún inspira hoy en día. El valor de Tecla muestra cómo el liderazgo pudo haber sido más diverso si su historia no hubiera sido suprimida, recordando que la fe fue más grande que las categorías impuestas. La enseñanza del Cristo cósmico.
Finalmente, llegamos al Evangelio de la Verdad, un texto profundamente místico prohibido por su enseñanza radicalmente diferente sobre Cristo. En lugar de centrarse en el pecado, el juicio o incluso la resurrección, describe a Jesús como el revelador de un conocimiento oculto que vino a despertar a la humanidad de la ignorancia. La salvación no se trataba de un sacrificio de sangre, sino de recordar quiénes somos y reconectarnos con una plenitud divina. Esta enseñanza fue controvertida porque reducía la necesidad de una estricta autoridad eclesiástica, rituales o incluso el temor al castigo. Replanteaba el cristianismo como un viaje de despertar en lugar de obediencia. Tales ideas no podían sobrevivir en una institución que prosperaba gracias a la jerarquía, las reglas y el control. Y así, el Evangelio de la Verdad fue enterrado, junto con muchos otros textos que ofrecían una visión de la fe mucho más mística, interior y liberadora. Encontrarse con esta enseñanza es adentrarse en un mundo donde Cristo es menos una figura de temor y más un guía del despertar interior, recordándonos que la mayor transformación comienza no con amenazas, sino con el reconocimiento de nuestra verdadera identidad divina. El Cristo cósmico que se presenta aquí es un revelador, no un castigador, dejando tras de sí una visión de la fe que resulta, a la vez, radical, peligrosa y profundamente liberadora.